Oriol Mayó, escritor, periodista, y ya saben que lo respetamos, lo admiramos en este espacio libre como el viento, quien le va a entrar con el análisis también de los resultados de la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que se viene en la Cámara de Diputados la próxima semana, la Semana Santa. Pero para ponerle algunos ingredientes más a la mesa para que nos ayude con sus comentarios y su análisis, Oriol Mayó, le quiero decir que el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, ha publicado en Twitter: el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios. Escribe en su cuenta de Twitter Ken Salazar: litigios. Bueno, de hecho, estoy viendo a algunos medios que ya han retomado estas declaraciones, cada uno a su manera, a su modo, pero interesante analizar estos dichos de Ken Salazar. Por cierto, que se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cabildeo durísimo en torno a este tema, la industria eléctrica en nuestro país. Te saludo con mucho gusto, Oriol. Gracias por acompañarnos en Sin Censura. Un abrazo a la distancia. ¿Se me oye bien? Te escuchamos perfecto, Oriol. Bueno, ha sido un día intenso. Creo que todos hemos sufrido parecidos partidos, que hasta incluso al último minuto ya hubo una confusión entre dos magistrados y ya no sabíamos si teníamos 8 votos, 7, cómo estaba la cosa, pero al final, y como sea, hoy, aunque le pese a Ken Salazar, ha sido un día importante. Lo es por un tema muy claro. Finalmente la ley es constitucional. No ha habido mayoría suficiente de los 8 votos. No ha sido suficiente para, digamos, desestimar una ley que en lo esencial cambia, digamos, el método de despacho eléctrico en México y permite, finalmente, de alguna forma, que la Comisión Federal de Electricidad, incluso en un esquema donde ya no es monopolio natural, digamos, tendrá la capacidad, digamos, de ofertar toda la energía eléctrica, digamos, de sus generadores en condiciones, digamos, de igualdad y, por tanto, siendo la primera empresa pública de este país, esto va a permitir finalmente que no dependamos, de esos productores independientes, del autobasto, de un mercado eléctrico basado en el marginalismo, el mismo de España, en el cual finalmente acabamos pagando precios altísimos y, por tanto, hay que ir aumentando, digamos, el subsidio, digamos, al consumidor como doméstico. Hoy es importante porque obviamente ha sido muy difícil, no ha sido fácil. Realmente un ministro inesperado, digamos, ¿no?, ha salvado como la situación, digamos, pero tenemos el caso de Ríos Fajar, que obviamente demuestra que aunque tú pongas, digamos, a una magistrada que, pues, en teoría procede de un ámbito progresista, no significa absolutamente nada. Pues si finalmente a Saldívar lo puso Calderón, en ese caso tenemos la contraria. Nos tocó, no sé si el karma, pero nos tocó, digamos, una situación complicada. Obviamente, esa regla de la mayoría, que ahora molesta mucho, digamos, a la derecha, hay un enojo natural. Bueno, hay un enojo, Vicente, están diciendo que no han perdido del todo. Obviamente, el mensaje de Ken Salazar es avisar del litigio, es avisar sobre todo del arbitraje. Cuando hablan de litigio, supongo que si interpretamos a Ken Salazar, está diciendo que el gobierno de Estados Unidos no abrirá un panel de arbitraje, como se puede hacer entre países dentro del Telecán, pero sus empresas se van a ir al arbitraje. Recordemos que el arbitraje son tribunales privados, generalmente formados por 3 jueces o 3 ponentes, en el cual prácticamente por norma la interpretación está en manos de esos tribunales que son finalmente favorables generalmente a las empresas. Es un tema complicado, exige mucho dinero, solamente muy grandes empresas pueden acceder a ese tipo de arbitraje, pero obviamente sucede que cuando un país, su Corte Suprema, su Tribunal Constitucional, asume la posición de la defensa de la soberanía, generalmente se van siempre a ese tipo de tribunales de arbitraje,
son, Oye, son privadas. Hay que insistir que eso no son tribunales del sistema de las Naciones Unidas, son realmente tribunales a las cuales se les da un poder discrecional a favor generalmente de las empresas. ¿Vienen litigios? Sí, seguramente, pero ¿por qué es importante? Porque finalmente el proyecto de soberanía energética que empecé a finales de 2018, que fue muy complicado, que a base de amparos prácticamente se había paralizado hasta hoy, y estamos en 2022. Estamos en el cuarto año del sexenio y ha sido muy complicado vehicular un programa, digamos, que ponga unas reglas distintas a la operación del sistema eléctrico. Y eso es fundamental. Y el hecho que hoy 4 ministros hayan dicho que es viable que esta ley de la industria eléctrica, que se aprobó, pues ya obviamente hace un año prácticamente, hace visible que el despacho, digamos, eléctrico, la CFE lo tenga en unas condiciones distintas. Es muy importante, hablamos de los certificados de energía limpia, que ahora podrán vender las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, las nuevas reglas de despacho, que insisto, y cosas importantísimas cuando hablamos de la bendita Iberdrola, va a permitir que los contratos con productores independientes de energía, digamos, muchos de los cuales son más que discutibles e ilegales, ahora sí puedan, digamos, cambiarse, como se vio que ya pasó en Monterrey, con la central, digamos, de Iberdrola, digamos, en Monterrey. Por tanto, va a abrir la posibilidad que finalmente tengamos ya no nada más esta auditoría, digamos, de esos contratos de autobasto y de productores independientes, sino que realmente empecemos a irlos, pues yo diría que quitando de en medio. Es el momento que realmente esos esquemas que han permitido el abuso constante, digamos, de ese tipo de empresas, que lo que hacen es garantizarse dos cosas: que CFE les va a comprar toda la producción al precio internacional que ellos quieran, digamos, y segunda, que no tengan, que estén forzados, digamos, el sistema eléctrico a ponerse al servicio de los privados, cuando realmente tenemos una capacidad instalada de la Comisión Federal que es más que suficiente, y que además lo que hicimos fue subvencionar literalmente plantas de empresas extranjeras, de Naturgy, Iberdrola, también de Estados Unidos, obviamente. Hay varias empresas como Sempra Energy. Estamos subvencionando incluso a través de la banca de desarrollo, en vez de haberlo hecho, digamos, en los 90, en los 2000, las centrales de ciclo combinado que hubieran podido ser de la CFE desde muy buen principio y produciendo para el Estado y para el país. Es un cambio importante, pero insisto, Vicente, que esto es una victoria que será, digamos, no juzgada, será, digamos, combatida en tribunales de arbitraje internacional. Será duro, pero eso diría un inicio fundamental para que las políticas sigan adelante, y queda poco sexenio, pero cuando menos es un avance muy importante. Déjame leer, si me permites, Oriol, el comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en México. 7 de abril del 2022, Ciudad de México. Estados Unidos está comprometido a trabajar con México para hacer de América del Norte una potencia energética que encabece al mundo en el combate a la crisis climática y produzca abundante energía limpia con tecnología solar, geotérmica, hídrica, eólica y otras energías limpias. Estas tecnologías de energía limpia pueden impulsar una cadena de suministro integrada en América del Norte, como se visualizó durante la Cumbre de Líderes de América del Norte. Mis colegas y yo hemos abogado en favor de esta visión de que América del Norte se consolide como una potencia de energía limpia, y en nuestras varias reuniones con funcionarios del Gobierno de México hemos expresado nuestras preocupaciones sobre esta y otras reformas propuestas. El gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. En este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa, que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. Las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte, y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México, conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y que proteja la integración de las cadenas de suministro México-Estados Unidos en favor de la prosperidad de nuestra región. Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos. Ese es el comunicado. Yo nada más voy a agregar, miren qué cabrones, no incluyen nada
nada incluyen sobre lo que ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que esta ya no es tierra de conquista, de decir no a la corrupción, de que se han aprovechado esas empresas, de cómo se han puesto de pechito los gobiernos anteriores. Y mi querido Oriol Mayó, no tocan en este comunicado, y es pues hasta cierto punto obvio, no tocan desde la embajada ni con el pétalo de una rosa a las empresas precisamente señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya amagó de que se irá a los tribunales para demostrar que ha habido corrupción y abuso por parte de estas empresas en México. Bueno, ahí está el tema de la sentada de dulces nombres de pesquería de Iberdrola, que obviamente ni siquiera cumplía las condiciones de productor independiente, digamos, encima vendía energía por la libre, tenían hasta una línea de transmisión. O sea, a ver, insistamos, la central de Iberdrola no podía utilizar ninguna línea de media tensión, digamos, para vender la energía. Lo hacían con total descaro, incluso incumpliendo una regla que era intocable, porque toda la transmisión es de la CFE. Pero aquí hay algo importante en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, y hay que recordar, América del Norte tiene sistemas distintos eléctricos públicos y privados. Para empezar, Canadá, Quebec, toda la hidroeléctrica pública de Quebec es, como dice la palabra, pública, es del Estado, en uno de los mayores proyectos de la historia de América del Norte. El casi 100% de la energía de Quebec, de la región, de la nación de Quebec, es hidroeléctrica, al punto que están en varias tratativas de venta de energía sobrante a Estados Unidos. A partir que van cerrando nucleares, se encuentran que les falta energía y Quebec puede proveer. Ontario tiene también su propia empresa pública. La energía nuclear de Ontario es pública. Entonces, digamos, lo primero que hay que entender es que si hay un acuerdo comercial en América del Norte, significa asumir que cada estado soberanamente decide cómo funcionan sus sistemas eléctricos y energéticos. En México venimos de una tradición nacionalista de Estado, de asumir que los recursos naturales, mientras estuvieron en manos de empresas extranjeras y de cárteles internacionales, este país sufrió de forma inconcebible. Todos sabemos, cualquier país que ha conseguido el control de sus recursos naturales ha cambiado de arriba a abajo. Tan importante es esto que México lo sabemos, que no lo ha tenido, como decimos en broma, que no quiere petróleos porque no lo ha tenido nunca. Es decir, hay países que tienen la obligación de buscar, quizá con renovables intermitentes, una fuente de energía distinta porque no tienen ninguna otra, ni gas natural ni petróleo. Entonces, lo fundamental es decirle a Ken Salazar, Estados Unidos, como le dice Canadá, por cierto, hay vías distintas. Podemos estar de acuerdo en un desarrollo común en la industria, en las cadenas de producción, pero eso no significa de ninguna forma permitir que un país extranjero decida cómo despachamos la energía, cómo se genera y de qué forma también decidimos hace muchos años que el corazón, digamos, de un proyecto, digamos, de nación, consistía en la soberanía sobre los energéticos, sobre todas las cadenas energéticas, petróleo, energía eléctrica y también gas natural. Por desgracia, insisto, la dependencia en gas natural, gracias a nuestros amigos de tantos años con Texas, es muy fuerte y es algo que espero que en el próximo sexenio empecemos a revertir. Tenemos que empezar a invertir en este país, en nuestros yacimientos de gas natural, en el gas vinculado al petróleo, sacarlo de una forma mucho más rentable para que México no esté sacando apenas el 30% del gas. Es muy importante porque la soberanía en términos de gas es fundamental porque obviamente el ciclo combinado de gas, las centrales, digamos, que son fundamentales hoy en día en la generación eléctrica, son de ciclo combinado de gas natural y entonces es básico, una, que sean nuestras y no de Iberdrola. No se vale estar comprando la energía en dólares, digamos, y además con sus beneficios completamente garantizados durante 25 años cuando sus centrales están amortizadas en menos de 10 años. Por tanto, en vez de hacerlo esto, que lo hagamos como Comisión Federal de Electricidad. Es un cambio muy importante y es importante decirle a Estados Unidos, no, como por cierto, Roosevelt entendió en los 30, digamos, cuando la exploración petrolera, aunque obviamente la prensa de Estados Unidos atacó con ferocidad, los legisladores también, eso no cambia nunca. Sabemos que, sobre todo si son tejanos, les encanta decir barbaridades, incluso como dijeron ahora de la Comisión de Amistad con Rusia, ¿no? De quitarles casi la visa de Estados Unidos, ¿no? Pero es importante porque hay que marcar una vía. En este país desde los 90, la vía, digamos, colonial ha sido la salida, prácticamente
como vemos ahora. Yo creo que están casi pidiendo que Estados Unidos intervenga más. O sea, Ken Salazar, que en un principio tuvo una actitud un poco, como mínimo, de respeto, ha acabado asumiendo el discurso, digamos, de intervención empresarial. Esperemos que no siga por ahí, porque yo creo que México tiene que demostrar lo que siempre ha demostrado. Ha habido una larga relación con Estados Unidos. Incluso López Mateos era un presidente bastante proimperialista en muchos sentidos de la palabra, pero nunca permitió dos cosas. La relación con Cuba y con el conjunto del continente depende solamente de México. Y segunda, en cuestiones soberanas fundamentales como las energéticas, no puede haber ningún tipo de intervención imperial, tanto de un imperio real como de un imperio ficticio, como es España, que nunca deja de tener esa mentalidad de tener como un derecho, ya no solo de conquista, sino un derecho de hablar, digamos, y pontificar y hasta sermonear sobre lo que tiene que hacer México y el conjunto del continente. Es una cosa que mentalmente no han podido dejar de hacer nunca, sea el gobierno que sea. Pontificar como hacía Felipe González, como hacen actualmente algunos altos funcionarios, pero en el sentido México tiene que seguir demostrando en un contexto muy complicado porque, a ver, es muy importante recordar, en tiempos de Cárdenas no había tribunales de arbitraje. Tipos de Cárdenas, la soberanía era muy compleja, pero era mucho más real. Digamos, no había tantos tratados que obligaban a arbitraje, a juicios, que iban limitando la función del Estado para actuar soberanamente en muchos campos de la industria, de la energía o de la producción. Esto que me ha dado mucho. Por tanto, los límites son, a partir de que firmamos tantos tratados, son mucho menores. Es mucho más complicado. Por tanto, la importancia de hoy es que al menos se dio un margen, aceptando que hay un esquema de mercado que no debería haber, porque realmente y honestamente, ¿qué tendría de malo volver simplemente al monopolio natural, que el Estado, la Comisión, se encargue del 100% de la energía, seguirá siendo barata y accesible para todos? Sería mucho mejor que esos esquemas de mercado que pervierten y corrompen, digamos, la naturaleza de un monopolio natural que sigue siendo lo mejor para operar un sistema eléctrico nacional o regional. Dicho esto, es muy importante porque estamos marcando una línea con Estados Unidos de lo que sí es posible en un tratado de libre comercio y lo que no tenemos que aceptar. Si esta línea sigue, pero tiene que seguir el próximo sexenio, creo que es un avance muy importante para que se entienda cuáles son los límites de una relación en la cual la dinámica ha sido que, como estamos tan imbricados en lo comercial e industrial, lo siguiente es que el gobierno tiene que funcionar casi como si fuéramos Puerto Rico, como protectorado, que tiene una junta económica que está por encima de cualquier gobierno, que ni pinta nada en Puerto Rico, y tienen que aceptar las decisiones de choque económico que pasan continuamente. La mentalidad de nuestra burguesía mexicana es exactamente igual, que quisieran ser Puerto Rico, vaya, porque de esta manera no habría ninguna opción de soberanía como tiene México, incluso estando en un tratado de libre comercio. Por tanto, es muy importante lo de hoy, es importante esa reacción y es importante que mantengamos ese combate para una defensa soberana, digamos, de la industria eléctrica nacionalizada, que fue la que está ahí y la que tenemos que seguir promoviendo, aunque algunas reglas estén constriñendo, estén impidiendo que funcione. Esta ley de la industria eléctrica es un principio, aunque ahí sí creo, y si quieres hablamos de esto, que eso va a estar mucho más complicado si hablamos de convertirlo en reforma constitucional. Es lo que te pregunto, ¿cómo ves? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde va esto? Porque el propio presidente ha admitido ya el cabildeo, las presiones desde Estados Unidos, las presiones extranjeras, vamos a dejarlo, pero imagínate las presiones políticas internas, el propio presidente ha estado retando a legisladores de oposición porque no le alcanzan los votos a la coalición Juntos Hacemos Historia para aprobar la reforma eléctrica que incluye la nacionalización del litio. ¿Qué pronosticas? ¿Cómo ves? En la Cámara de Diputados ya se viene la discusión y votación hasta en Semana Santa, la próxima semana ya están llamando a los legisladores. Bueno, ahí sí yo no soy un optimista en ese sentido, no le veo, a ver, 2/3 partes es muy complicado. Creo que finalmente, aunque puede haber alguna sorpresa, digamos, dentro del PRI en general va a imperar la dinámica pues de compactar sus votos. Han dejado en claro casi que es una cuestión de supervivencia. A ver, no creo solamente que tenga que ver con que obviamente hay un cabildeo, que obviamente hay dinero como lo hubo en 2013, aquellos videos que todos vimos. El dinero, porque además es una cuestión de ideologías compartidas. Ese proyecto de destrucción, digamos, de la soberanía de la nación, de cómo se estructuró durante más de 70 años un modelo de desarrollo,
se estableció claramente mucho antes incluso de la reforma energética del 2013. Si el PRI fue capaz de vender a Pemex, pues prácticamente ya no sé qué más podía pasar. Pero eso es un tiempo muy viejo. Todos sabemos, desde los 80, la mayoría de priistas llevaban a sus hijos al ITAM, su mentalidad de élite, su complicidad completa con la idea, digamos, del nuevo mundo generado por Estados Unidos y sus aliados, incluyendo España, es muy vieja. Eso llega desde el stalinismo, y el stalinismo, pues a ver, es una cosa que lleva operando pues más de 30 años. Entonces es un modelo cultural, social, una reproducción de élites muy fuerte, que están combinados familiarmente, económicamente, comparten escuelas, comparten universidades, comparten una ideología que se siente lacerada, se siente casi victimizada por un gobierno que no esperaban. Creían, y eso es cierto, que estaban muy compactados los tres poderes, estaban muy compactados y casi había una fusión de Estado, sociedad civil, empresarios, que funcionó muy bien hasta la crisis en la final del PRI, el Claudio X González, digamos, la falta de control sobre la Secretaría de Educación, todos los conflictos que se fueron generando a partir de 2015, que produjeron ese vacío de poder que permitió en una oleada, digamos, muy importante en 2018, que hubiera un cambio de gobierno. Pero un cambio de gobierno no acaba siendo un cambio de régimen si no hay más tiempo también y si poco a poco no se va generando en los órganos del Estado ese cambio real. Como vimos hoy, finalmente en la Suprema Corte, de milagro pasamos, pero hay que recordar que la mayoría estaba por la inconstitucionalidad, aunque hay una regla que de mayoría que pues tienen que ser 8, realmente el poder, la correlación de fuerzas no está realmente muy de nuestro lado. Entonces, en las cámaras y en el Senado, y a ver, Vicente, en el Senado tenemos monrealistas, tenemos varios senadores que más que sorpresas, quizás nos dan la sorpresa, pero al revés. Digamos, entonces ahí sí yo creo que con franqueza no podemos esperar mucho. El bloque opositor ha sido muy claro, para ellos es una defensa numantina a muerte, no puede pasar una reforma constitucional que pone en entredicho lo que comparten sus partidos. Sus partidos son todos herederos del neoliberalismo, de una idea de entregar los bienes nacionales, de que el mercado es mejor. Por tanto, para ellos es algo que está vinculado también a la corrupción, porque el mercado incluye también que se conviertan en cargos en empresas multinacionales, en cabilderos ellos mismos, en consultores. Es unas puertas giratorias permanentes entre empresa, gobierno y, digamos, y Congreso. Pero obviamente para ellos sí es de vida o muerte. Por tanto, con franqueza y claridad, no creo que esto vaya a pasar. Quizá me equivoco, un cabildo que desconocemos, sería maravilloso, quizá en la Cámara de Diputados, pero veo muy complicado que esto pueda llegar incluso al Senado. Me encantaría, pero cuando menos estamos abriendo una puerta ahora, porque también ahí yo creo que sí hubo un error. El periodo para hacer esto fue el periodo anterior en la Cámara de Diputados, cuando realmente estábamos en los 2 tercios. Realmente yo creo que ahí, al esperar la posibilidad de una negociación con las empresas, de que hubiera una capacidad de entendimiento, y como pasó con los dueños de gasoductos, hizo que se perdiera un tiempo esencial. Esos 3 primeros años, digamos, que teníamos una más que sólida mayoría, digamos, parlamentaria, era el momento de hacer unos cambios. Pero obviamente primero fue que, recordemos, ¿no? Primero el acuerdo del SENACE, digamos, de la CENER, luego, o sea, a base de amparos, durante 3 años fueron impidiendo cualquier cambio de cualquier tipo. Es cuando se llega a la conclusión que hay que ir a la reforma constitucional, pero a la conclusión llegamos en el momento que ya no alcanzaba una mayoría mucho más amplia que la absoluta, porque hablamos de 2 tercios. Entonces ahí yo sí no soy excesivamente optimista. Si voy a dar un buen combate, creo que es el momento también de cuando menos, sería muy buena esa parte, provocar una división en algunas bases del PRI, que no en el conjunto de los diputados ni en sus élites, digamos, del partido, pero cuando menos sería una ventaja, pero no le veo ahí sí sinceramente la posibilidad de tener los 2 tercios y que avance rápidamente y que tengamos un blindaje constitucional tan fuerte y tan deseable como sería este. Pues mi querido Oriol Mayó, ojalá que nos equivoquemos en este análisis y que se apruebe la reforma eléctrica. Está muy complicado el panorama, eso que ni qué, y se necesitará de mucho para que se logre esto en el Poder Legislativo. Por lo pronto, Oriol, hay que pedirle a la gente que te siga apoyando en tus trincheras, querido Oriolia, y yo agradecido porque
hayas llegado a Sin Censura el día de hoy. Sí, estoy escondido en la trinchera escribiendo mi libro, que estoy a punto de acabar. Ya le quedan 3 semanas a este libro, ya le queda poquito libro sobre Iberdrola y las guerras eléctricas en México, España y Estados Unidos. Pero, mientras tanto, ahí estoy en Twitter como Oriol Mayo. No estoy publicando nada ahora mismo porque, insisto, estoy ahora produciendo mi material de guerra, digamos. Entonces, realmente, si quieren seguirme en Twitter está bien, pero recuerden que de momento no publico. Pronto volveremos a las trincheras de Twitter, pero de momento estamos escribiendo. Claro que sí. Te mando un abrazote y estamos al pendiente del libro, mi querido Oriol. Igualmente, Vicente, un abrazo de vuelta. Cuídate, buenas noches. Y quien también ya llegó, ya está lista. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.